Bendiciones, Dios le bendiga. Hermanos, que la gracia, la paz y la bendición de Dios esté con todos nosotros. Quiero darle la bienvenida a una amiga de nuestra hermana Jolie. Sí, por favor, su nombre, Jolie, el nombre de la Nieve y su ok. ¿Cómo le decimos a todos los que nos visitan? Y también la madre de nuestro hermano Josué. ¿Cómo le decimos a quienes nos visitan? Bienvenido a la casa de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, en la semana pasada, pues concluimos la serie de Malaquías, del libro de Malaquías, el desafío a vivir una vida espiritual exitosa. Hoy vamos a empezar con la serie Amor sin igual. Amor sin igual. Y está basada en el libro de Oseas. Ya en la escuela bíblica iniciamos en el día de hoy, dimos por lo menos el inicio, la introducción al libro de Oseas. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 4 del libro de Oseas. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, que nosotros te escuchamos, Señor. Te pedimos, Señor, por cualquier corazón que se encuentre aquí compungido, con algún obstáculo, Señor, que tú puedas darle libertad, Señor, que pueda sentir tu presencia. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Oseas es clasificado como uno de los libros proféticos menores. Es más, inicia la colección de libros de los profetas menores. Todos los hermanos hemos estado estudiando, por lo menos los adultos, la estructura del libro de Oseas. Y yo quiero que me ayuden a mencionar cada uno de los libros de los profetas menores. Los profetas menores son 12, ¿no, verdad? Son 12. Y vamos a decirlo uno en el orden: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Zacarías y Malaquías. Bien, qué bien. Estamos estudiando. Así que el contenido de este libro tiene un contenido, un estilo literario profético, poético. Hablar de situaciones difíciles y tristes utilizando un estilo literario poético es difícil. Sin embargo, es una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios. Contiene sobre todo el libro de Oseas las profecías del fin del reino del norte, llamado el reino de Israel. Y es bueno establecer o señalar la diferencia que tenemos que tener clara a la hora de nosotros saber cuál era el remitente, o sea, quién era dirigido esta carta. Así que vemos que menciona el libro
el mensaje de Oseas que se lo dirige a Israel. Muchas personas creen que es al Israel unido, unificado, y no es así. Resulta y viene a ser que el reinado de Israel se mantuvo unido, unificado durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Pero luego, lamentablemente, con la muerte de Salomón, su hijo Roboam sustituyó al rey, a su padre, y tomó decisiones que la Escritura recoge que no fue lo más provechoso para el pueblo de Israel. Él aceptó el consejo, escuchó el consejo de los ancianos, que le decían que no podía sobrecargar más impuestos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muy cargado. ¿Por qué? Porque Salomón lo había solicitado una mayor contribución del pueblo. ¿Para qué? Para construir el templo de Salomón. Y eso fue algo grandioso con demasiada solemnidad y con todas las riquezas habidas y por haber en ese tiempo. Por lo que el pueblo estaba muy limitado en sus recursos. Sin embargo, él no escuchó el consejo de los ancianos y llamó al consejo de sus contemporáneos, de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: no, olvídate de eso. Imponle más impuestos, porque así es mejor para el pueblo, para que vean la autoridad tuya. Y le hicieron varios consejos. Él escuchó estos consejos y lamentablemente provocó una guerra civil, una división de ese reino de Israel en dos. Se convirtió en el reino del norte, se separó Israel en el reino del norte, 10 tribus, conformadas por 10 tribus, y 2 tribus que quedaron en Jerusalén. A los del norte le llamaron Israel y a los del sur le llamaron Judá. Ellos se quedaron con Jerusalén, con el templo de Israel, y más que eso, mantuvieron la fidelidad a Dios. O sea, el reinado del sur se mantuvo fiel a Dios en sus doctrinas, en el conocimiento y sus costumbres. Sin embargo, las 10 tribus del norte se acercaron y se aliaron a pueblos cercanos, por lo que dejaron de adorar al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, y comenzaron a adorar a Jehová y comenzaron a adorar a Baal y a otros dioses. Eso provocó que el Señor le enviara un mensaje al pueblo del norte antes de que llegara la condena, la sanción que Dios iba a mandar, el juicio que Dios iba a enviar a Israel. Dios siempre advierte. Siempre que Dios va a condenar o a mandarle o enviarle una sanción a alguien, Dios le advierte primero. Porque el deseo de Dios no es condenar a nadie. Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Sin embargo, cuando Dios habló a Oseas, que Oseas nació en el norte, en el llamado Israel, Dios le dijo por qué él estaba triste con Israel y por qué iba a llegar la destrucción del reino del norte. Y lo dice de una manera diferente a como lo había dicho antes. Él había establecido que debían adorarle sola y única y exclusivamente a Él como Dios. Dios es celoso en su adoración. Dios no comparte su gloria con nadie. Muchas personas colocan a otra persona, a alguien por encima del amor que deben profesar a Dios. Inclusive dicen: yo adoro a fulano de tal, a mi madre, a mi esposo. Y esa no es la palabra correcta. Nosotros no podemos adorar a un ser humano. Podemos amarlo. Pero el único digno de adoración es Dios. Cuidado, madre, porque no es que sea malo que ames a tus hijos y que nosotros lo amemos, pero no debemos venerarlo, no debemos adorarlo. La adoración es para Dios,
única y exclusivamente para Dios. Y es una advertencia de Dios porque hay una sanción para ello, una consecuencia. Así que tomemos en cuenta esto. Así que contiene el libro de Oseas la profecía del fin del reino del norte. Dios les va a decir, mire, ustedes van a llegar a ser destruidos. Le advierte lo que es la consecuencia y le dice el por qué van a ser destruidos. Porque son un pueblo infiel a mí. Ustedes me han dado la espalda y llegará el día del juicio. Han vivido durante muchos años de espalda a mí. Pero Dios tiene su momento. Hay muchas personas hoy en día que creen que Dios no existe, que Dios te tarda en su justicia. Pero Dios llega siempre a tiempo. Pero Dios nos advierte a través de su palabra para que su pueblo no reciba ninguna consecuencia. El significado de Oseas, el nombre de Oseas, el significado es Salvador. Igual que como el nombre de Josué, que significa Salvador, y de Jesús. El tema central del libro, el mensaje de amor que Dios envió a Israel por medio del matrimonio de Oseas y una prostituta llamada Gomer. Su infidelidad, su actitud hacia Dios provocó o provocará la ira de Dios hacia ellos. Pero Dios le advierte con una finalidad: que ellos se arrepientan y vuelvan a Él. Para comprender esto, teníamos obligatoriamente que entender a quién iba dirigido el mensaje de Oseas. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Oseas. Muchas personas dicen, este versículo no dice gran cosa, es todo lo contrario, dice mucho. Primero es que dice palabra de Jehová. Eso quiere decir que Dios habla, Dios se comunica, Dios está preocupado en todo tiempo, en todo momento, en toda época por comunicarse con nosotros, porque nos ama. Que no lo escuchen no significa que Él no esté ahí. Él está ahí, hablándonos siempre. Y nos habla en este tiempo a través, no de profetas como en aquella antigüedad, pero nos habla a través hoy en día de la palabra de Dios, del mensaje expositivo que hacemos, de la predicación de los hermanos y sobre todo de su Hijo Jesucristo. Palabra de Jehová no es cualquier cosa. Dios le dice al pueblo de Israel que es Él quien habla a través de Oseas. Oseas no pidió esta palabra, por lo que veo, sino que la palabra vino a él. Dios se acercó a él. ¿Y por qué Dios se acercó a Oseas? ¿Qué tenía de especial Oseas? Bueno, lo que tenemos que entender es que Dios no usa un instrumento sucio. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use. Queremos escuchar a Dios, queremos ser útil para Dios, pero lamentablemente estamos en pecado. Estamos en rebeldía. Y Dios no usa una persona de esa manera para transmitir su mensaje a los demás. Esa persona puede haber estado sucia, pero Él se encarga de ¿qué? De poco a poco de limpiarla. Esa persona permite que Dios obre en su corazón. Así que tenemos que tener en cuenta por qué Dios usó a Oseas. Vino por voluntad propia de Dios. El ministerio de Oseas fue por mucho tiempo. Y dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, el versículo 1 leído nos lo dice. Que fue en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Todos estos fueron reyes. Durante mucho periodo, el pueblo de Israel, el reino del norte,
tuvo muchos reyes y en poco tiempo muchos de ellos fueron asesinados. Era un pueblo violento, corrupto, porque todo que se aleja de Dios entra la corrupción, el pecado y todos los vicios. Oseas dice la palabra, la escritura, que predicó este mensaje por aproximadamente de 50 años profetizándole al pueblo de Israel. Mira el tiempo que duró profetizando. ¿Y ustedes creen que el pueblo escuchó a Dios? No. Otros dicen que fue 60, 70, 80 años que duró el ministerio de Oseas. Sin embargo, no importa el tiempo que dure, cuando una persona cierra su corazón a Dios, muy pocas veces vuelve a abrir su corazón, sino que se endurece cada día más. Cuando una gente se aleja de Dios, comienza a endurecer su corazón más. Hay dos aspectos importantes: un mandato de Dios y una obediencia sin límites. Dos puntos importantes en el mensaje de hoy. Un mandato extraño. Lo primero, un mandato extraño. Ve, tómate a una mujer fornicaria. No entiendo eso, dicen algunos. ¿Cómo Dios le pide a Oseas que ve y se case con una mujer fornicaria? Lo primero que haríamos al escuchar esto, si fuéramos cualquiera de nosotros, es preguntar: Señor, ¿que me case con quién? Porque nos preguntaríamos, esta voz no puede ser la de Dios, porque Dios no va a pedirnos algo así. ¿Por qué nos pide eso? Y más que eso, cuestionamos el mandato extraño y nos preguntamos por qué. Pero lo que más me llama la atención, aparte de este mandato, porque Dios tiene un propósito con cada mandato y siempre va a ser bien su propósito. Por eso vamos a ir profundizando cada vez más. Y al adelantar vamos a ver el propósito que Dios tenía en este mandato. Pero me llama la atención hoy, es lo que queremos enfocar, es la obediencia sin límites. Ahí la escritura no cuestiona, no dice que Oseas cuestionó a Dios, que preguntó: Señor, ¿por qué? Es más, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo me manda a hacer eso? Sin embargo, Oseas obedeció. Y fue una obediencia sin límites. Por eso el mensaje de hoy le he titulado Obediencia sin límites. ¿Por qué obedeció Oseas? ¿Por qué no cuestionó? Lo primero es porque Oseas conoce a Dios. Él tenía una relación íntima con Dios. Él confiaba en Dios. Él sabía que Dios le decía que haga algo y que ese algo iba a ser por su bien. Difícil, pero él conocía a Dios. Él sabía que Dios era quien le hablaba. Otra cosa es que él sabía quién le hablaba. No tenía dudas de con quién hablaba. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a sus propósitos son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Él sabe que la voluntad del Padre es perfecta. Aunque estamos leyendo textos del Nuevo Testamento, esos principios están establecidos también en el pueblo de Israel. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre es agradable y perfecta. Sabía que Dios le amaba. Esa era otra cosa. Él sabía que Dios le amaba, que si Dios le pedía eso, es porque Él le amaba. Muchas veces los hijos, cuando escuchamos que nuestros padres nos mandan a hacer algo, lo hacemos porque sabemos que en la mayoría de los casos los padres nos aman. Yo creo que es lo normal. Aunque en el mundo de hoy vemos padres que lamentablemente por su accionar demuestran que no aman a sus hijos.
Hay maneras directas de demostrar amor hacia nuestros hijos. Cuando nosotros le enseñamos con nuestro testimonio, cuando se lo enseñamos a través del seguimiento que le damos, del cuidado que le damos. Pero también cuando preferimos que él haga cosas o esté en lugares menos indicados. Por ejemplo, hay padres que no le interesa que sus hijos vengan a la iglesia o que busquen de Dios. Prefieren que esté en una esquina, un colmado, y luego, cuando son adultos, son jóvenes, entonces se lamentan por no haber hecho eso. Todas estas cosas nos llevan a entender el por qué Oseas obedeció sin límites. Nosotros debemos conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, eso nos va a permitir nosotros obedecerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor! Otra condición de Oseas es que él, no solamente Dios la amaba, sino que él amaba a Dios. Muchas veces nosotros creemos que el amor es un sentir. Siempre nos enseñaron eso. Y déjeme decirle que no es un sentir. Es un mandato, es una obediencia. Debemos amar a Dios. El primer mandato que dice: ama a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Ese es un mandato. Dios no dice, si ustedes quieren me aman. Si no, no. Él dice, no, ámanme. Es un mandato. Y Oseas amaba a Dios. Su vida le pertenecía a Dios. Y para servir a Dios, él era un privilegio, no una carga. En Juan 14:15 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad, obedeced mis mandamientos. Y en Juan 4:8-10 lo dice más claro: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cualquiera podía pensar que cuando Dios le dijo eso a Oseas iba triste. Ve, cásate con... Y él iba zapateando, como hacen algunos jóvenes cuando lo mandan a hacer algo. No. Oseas veía ese mandato como lo ve un pelotero. Un pelotero profesional que llega a la gran carpa, a la gran parque, a la grandes ligas, donde están los mejores jugadores, y está en la banca. ¿Cómo está él ahí? Esperando que el manager le diga, hey, venga, entra a jugar. Así estaba él, esperando que Dios los llame a servirle. Él estaba preparado. Señor, estoy aquí preparado para servirte. No importa lo que tú me pidas, Señor. Estoy aquí para agradarte. Así que él no fue triste. Cuando el Señor le dijo, Oseas, ve y tómate mujer, él hizo, gracias, Señor. ¿Cómo? Sí, porque él sabía que era grato servir a Dios. Y el mandato de Dios era para su bien. Él vivía para Dios. Él no dijo, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, yo vivo para Dios. Él iba como el que sueña o anhela algo y le ha tocado la oportunidad. Wow, cuando tú tienes un sueño y esperas ese momento, tú deseas casarte y llega ese momento, me imagino que tú no vas triste a casarte. Vas contento. Siempre y cuando sea por amor, ¿no, verdad? O en amor. En este caso iba en amor. En amor a quién, a Dios. Y muchas veces nosotros también cuando perdonamos debemos no solamente mirar a la persona sino a Dios. Debemos perdonar porque Él nos perdona. Y el perdón de Dios
hermano, perdonarlo a nosotros no fue fácil tampoco. O sea, si humanamente hablando. Para Dios es fácil porque Dios es amor. Pero cuando nosotros vemos lo que Él hizo por nosotros, nos resulta más fácil perdonar. Es más como aquel, es más, no es que es así, yo quiero que me puedan comprender, es más como aquel que sueña con viajar a los Estados Unidos. Hay muchas personas que anhelan viajar a los Estados Unidos y duran mucho tiempo queriendo que le den su visa para conocer Estados Unidos. Y dicen algunos, bueno, yo lo escuchaba cuando pequeño, no sé si todavía, decían, yo no quiero morirme sin ir a Nueva York, me moriré ciego si no voy. Así que anhelan eso, y cuando llegan a Nueva York, le dan la oportunidad de ir a Nueva York, ellos van ahí, que cuando le dan la visa y se suben al avión, van tristes, no, van contentos. Pero lo de Oseas, ese mandato, hay más que eso. Él anhelaba poder servir a Dios y estaba preparado para ese momento crucial, porque sabía que Dios lo iba a usar. ¿Por qué sabía que Dios lo iba a usar? Porque él estaba obedeciendo a Dios. Él tenía una comunión con Dios. Cuando Dios le dijo, ve y tómate una mujer fornicaria, él no dijo, Señor, ¿por qué es eso? No, sí, Señor. Y salió por ahí a buscar. Dice la palabra de Dios que Dios exige una obediencia sin límites. ¿Qué tú harías para servir a Dios? Para servir a Dios, nosotros primero tenemos que ser obedientes. Por eso es una obediencia sin límites. Porque déjeme decirles, si hay algo que a nosotros, como los seres humanos, nos cuesta es obedecer. No queremos obedecer. No nos gusta la ley. No nos gusta la aplicación de la ley. No nos gusta que nos digan qué hacer. Hay personas que cuando le dicen, mira, haz tal cosa, dicen, oye, cree que no quieren obedecer. El ser humano no le gusta obedecer. Y Dios exige obediencia. Pero para Él usarte necesita que tú pongas tu corazón en disposición a Él. Que no te mueva que no te mueva los sentimientos o el deseo, sino que te mueva la obediencia. Yo voy a la iglesia no porque el cuerpo quiera, sino porque obedezco a Dios. Y obedezco a Dios porque lo amo. Yo evangelizo no porque mi cuerpo quiera, sino porque yo amo a Dios y obedezco su mandato. Yo perdono al hermano, perdono al amigo, no muchas veces porque queremos, sino que debo buscar el perdón, ansiarlo. Tengo que buscar el perdón. Como Dios me abrió sus brazos y me perdonó, yo debo anhelar, perdonar el hermano. Si Dios vive en mí, si Dios vive en ti, tú debes buscar el perdón. Aún cuando al que tú le vas a pedir perdón, aunque fue a esa persona que te ofendió, porque muchas veces creen, no, porque yo lo perdono, pero él fue el que me justifica el perdón. Entonces no está perdonando. Cuando se perdona, es completamente borrado lo ocurrido, como Dios quiere, un arrepentimiento genuino. Mucha gente no entiende esto del perdón de Dios. El ser humano no entiende esto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el ser humano perdona, a veces dejamos una huella ahí guardadita. Es un perdón limitado. Y Dios tiene un perdón sin límites. Él borró. El límite de Dios está fijado, predeterminado a la dispensación que Él tiene para el ser humano. Llegará el momento del juicio y todos nosotros debemos saber que hay un momento para eso. Pero mientras tanto, el perdón de Dios está ahí, siempre deseando que ustedes puedan, que nosotros podamos ir a Él. Una obediencia sin límites. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda.
Obedecer es hacer no solamente lo que nos gusta. Muchos de nosotros obedecemos. Mira, es necesario que hagas tal cosa. Ah, sí, van gozosos. ¿Por qué? Porque le gusta. Pero cuando tú no quieres hacer algo, mira, vete a lavar los platos. Y tú no estás por deseo. Entonces, y tú obedeces y vas y lavas los platos. Eso es obedecer. Eso es obedecer. Cuando tú haces lo que te han enviado, no importa si te guste o no te guste. Hay una historia en la palabra de Dios que es muy conocida por todos nosotros, y es la historia de Jonás. En Jonás, los capítulos 1, 2 y 3, es una historia muy conocida. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, que llevara el mensaje de arrepentimiento, para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Sin embargo, ¿qué hizo Jonás? Siendo profeta de Dios, ¿qué hizo? No. Se fue a Tarsis, se fue contrario. Se fue contrario a lo que Dios le dijo. ¿Por qué lo hizo Jonás? Si él conocía a Dios, si él sabía que era Dios quien le hablaba. ¿Tuvo obediencia? ¿Fue obediente? No. Hay una enseñanza en esta historia de Jonás. Es que cuando Dios te manda algo, tú lo vas a hacer, quiera o no quiera. ¡Wow! Dios no obliga a nadie, pero de una u otra manera, tú vas a ver, Dios te da una oportunidad, te brinda la otra oportunidad, te da dos oportunidades, porque Dios es el Dios de la oportunidad. A Jonás se la brindó. Cuando él decidió ir a Tarsis, porque no quería, tenía un resentimiento hacia el pueblo de Nínive, y eso se refleja en la Escritura. Por eso fue que no fue. Ustedes saben el acontecimiento que Dios preparó un pez enorme, o tenía un pez enorme, para que pudiese tragar a Jonás. Y durante ese periodo Jonás tuvo de nuevo una nueva oportunidad de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y fue, y cumplió con el mandato. Y aún así, mira lo terco que era Jonás. Aún así, cuando el pueblo de Nínive se convirtió, él se sintió mal. Se sintió mal. Cuando hicieron lo que Dios le mandó a hacer, se arrepintieron todo el pueblo y oraron al Señor, y se sintió mal. Pero Dios siguió obrando en el corazón de Jonás, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aprovecha la oportunidad. Hay muchas personas que tenemos un obstáculo o una prueba como creyentes muchas veces de nosotros. Tenemos una persona o un hermano difícil o un amigo difícil que no sabemos a veces cómo tratarlo. Siempre, si le decimos que es blanco, es malo. Si decimos que es rojo, es malo. O sea, siempre hay una contradicción. Hay personas que son conflictivas. Y Dios nos da la oportunidad de que nosotros podemos tener un encuentro con esa persona para llevarnos a otro nivel, a nosotros y a ellos. Tratarlo en amor, buscar tener una buena relación con esa persona para que nosotros podamos crecer y pasar de curso. Muchas veces nosotros nos quemamos porque no resolvemos la situación como Dios quiere. Eso no significa que vamos a conseguir la reconciliación total con esa persona, pero lo que está de nuestro lado, nuestra parte a hacer, debemos hacerlo. ¿Por qué? Por amor a Dios y por obediencia a Él. Porque damos un mal testimonio de lo que es Cristo, si en verdad Cristo está en nuestra vida. Si Cristo está en nuestra vida, debemos perdonar como Él nos perdonó. Debemos amar como Él nos amó. Y debemos comportarnos conforme Él nos dice en su palabra. La parábola de los dos hijos. Dice en Mateo capítulo 21, versículos 28 a 32, dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondieron a él, dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál obedeció? El primero. Pero si hay un ejemplo de obedecer a Dios que a mí me conmueve y me da fuerte, ese es el mandato que Dios le dio a Abraham. Imaginémonos, ubiquémonos en el lugar de Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, su único hijo. Imagínate la situación. Sin embargo, la historia de la Escritura nos deja claro de que Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Y esos mismos principios que tenía Abraham, eso mismo lo demuestra Oseas. Una obediencia sin límites. No había límites para obedecer a Dios. Dios quiere hoy también encontrar algunos que podamos obedecerle de una manera como lo hicieron estas personas. No eran personas perfectas. Oseas no lo fue. Abraham tampoco. Pero sí fueron personas obedientes. Y si hay algo que Dios busca en cada uno de nosotros, es una obediencia sin límites. Para concluir, obedecer como lo hizo Oseas es como Dios quiere que nosotros le obedezcamos. No hay duda del amor de Oseas a Dios y del amor de Dios hacia Oseas, del amor de Dios hacia nosotros, del amor de Dios hacia ti. El amor de Dios es un amor sin igual.